Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Neto la neta. Y hoy veremos algunas curiosidades que tal vez no sabías de la nueva película de Scooby. ¡Comenzamos! Tanque, empática, serena. ¡Ja! Por fin descubrí lo que son ustedes. Son el corazón de Misterios S.A. Scooby fue estrenada el día 15 de mayo del 2020, escrita por Kelly Fremont Cray y dirigida por Tony Cervón. Esta iba a ser estrenada en los cines, pero debido a la contingencia del coronavirus, los productores tuvieron que cambiar su estreno a plataformas digitales. Esta la puedes ver en Amazon Prime Video, YouTube, Fandango Now, Vudu, Google Películas, Redbox, My Dish, Best Buy, entre otras. La película de Scooby está basada en la primera serie de Scooby-Doo, lanzada en el año 1969, titulada Scooby-Doo Where Are You?, conocida en Latinoamérica como Scooby-Doo ¿Dónde estás? O Misterio a la Orden, teniendo 2 temporadas con un total de 25 capítulos y culminada en 1971. Este es un film lleno de crossovers de series de Hanna-Barbera, y a pesar que hay un montón de referencias a las series, los personajes más importantes y más relevantes que pudimos distinguir fácilmente fueron las de 4 series, las cuales son estas: Scooby-Doo Where Are You?, Dynomutt el Perro Maravilla, la cual es una serie estrenada en 1976 y se centra en un superhéroe llamado Blue Falcon y su asistente torpe pero eficaz Dynomutt, un perro robot. Wiki Races, llamada en Latinoamérica Los Autos Locos, emitida por primera vez en 1968. En la película podemos ver que aparece Pierre Nodoyuna, un tramposo que hacía un sinfín de cosas en la serie para poder ganar la carrera, pero convertido en el villano del film. Y por último, Capitán Cavernícola, estrenada en 1977, un famoso cavernícola heroico. Dynomutt. He's a go-go dog person. And now here they are, the most daredevil group of daddy drivers to ever whirl their wheels in the wacky races. ¡Capitán Cavernícola! Al principio de la película, cuando la famosa pandilla se conoce y empiezan a resolver misterios, podemos observar que la producción recreó en animación 3D la misma intro de la serie de Scooby-Doo de 1969. En la escena donde Scooby y Shaggy están jugando bolos, podemos ver que el lugar se llama Takamoto Bowl. Esta es una clara referencia al productor y director quien trabajó para Hanna-Barbera, Iwao Takamoto. Él les ayudó a diseñar a los famosísimos personajes que conocemos hoy en día: Daphne, Vilma, Shaggy, Fred y Scooby-Doo. En una parte de la película Scooby, tuvieron de invitado especial a Simon Cowell, un famoso directivo conocido por ser juez en el famoso programa de televisión llamada X Factor, algo muy común que siempre ha hecho Scooby-Doo en sus comienzos. Pues bien, en algunos episodios o películas siempre tienen invitados especiales, como por ejemplo el grupo Kiss, los Harlem Globetrotters, Batman y Robin, los Tres Chiflados, entre muchas celebridades y personajes icónicos. ¿Te acuerdas del famosísimo grupo de 3 mujeres llamada las Hex Girls? Pues bien, si fuiste alguien muy observador te pudiste dar cuenta que este grupo apareció en la película, pero de una forma rápida. Cuando Scooby y Shaggy bloquean la puerta con un montón de cosas, al lado de esta aparece un póster con la imagen de dicho grupo. Recordemos que este grupo apareció por primera vez en la película animada Scooby-Doo y el fantasma de la bruja, y desde ahí los fans quedaron fascinados con la creación. En esta misma escena podemos ver 2 consolas con sus nombres encima, las cuales hacen referencia a 2 grandes series de Hanna-Barbera. La primera es una referencia a Laugh Olympics, una serie donde presentan a 45 personajes de Hanna-Barbera, organizados en equipos que competían cada semana por medallas de oro, plata y bronce. Y la otra es a Space Stars, una serie que trata de una galaxia de superhéroes que se unieron a una batalla interestelar contra el mal.
Esta película cuenta con su propio soundtrack original, con canciones cantadas y hechas por Ava Max, Galantis, Charlie Puth, Lennon Stella, entre muchos más cantantes, titulado Scoop the Album. Dichas canciones ya están disponibles en todas las plataformas de música como Spotify, Deezer, etc. Y si quieres ver el lyrics de cada una de ellas, en la descripción te dejo el link a mi canal secundario donde encontrarás esos videos. En una parte de la película, tal vez muchos fanáticos, incluyéndome, reconocimos esta grandiosa referencia que le hicieron a Fred. Pues bien, podemos observar que la máquina del misterio fue destruida por Perry Nodoyuna, y Fred jura vengarla. Es en ese instante cuando se pone un pañuelo anaranjado, una vestimenta que en series y películas de antes podíamos ver a Fred usándola siempre. Ahora te mostraré rápidamente algunas de las referencias que pudimos ver en esta película de otras series de Hanna-Barbera. Y empecemos con los Impossibles, una banda integrada por 3 hombres y que por otra parte también son 3 superhéroes que luchaban contra el crimen. Hong Kong Phooey, un perro que trabaja de día como conserje, pero de noche es un héroe experto en Kung Fu luchando contra el crimen. La hormiga atómica, una hormiga superhéroe con una increíble fuerza para luchar. Mandibulín, un tiburón que pertenece a una banda de rock bajo el agua y al igual también lucha contra villanos que se quieren adueñar del mundo submarino. Frankenstein Jr., un robot con la capacidad de volar. La aparición del Dr. Benson Quest, de la serie Johnny Quest, un padre y su hijo que viajan por el mundo. Al igual que la aparición de Robotina, de la serie de los Supersónicos, una familia del futuro donde vemos su día a día. Fabulosamente esta película tiene un sinfín de referencias, pero lamentablemente pude encontrar solamente esas. Si te quedaste con ganas de más, pues bien, no te preocupes, este es solo el comienzo de un gran universo cinematográfico. Esta película es un reinicio de toda la saga de Scooby-Doo y la primera película en estrenarse para el universo cinematográfico de Hanna-Barbera, un proyecto que se llevó a cabo el 16 de enero del 2016. Warner Bros. Anunció que se iba a iniciar un universo compartido de animaciones basándose en los personajes de Hanna-Barbera. Así que muy pronto tendremos más proyectos como este. Cuéntame si la película fue de tu agrado y te hizo pasar algo de nostalgia como a mí. Y dime si estás ansioso por la producción de más proyectos como este. Si el video fue de tu agrado, regálame un like, te lo agradecería bastante. Y si quieres ver más curiosidades de tu película favorita, déjamelo saber en los comentarios y yo con gusto lo haré. Suscríbete a mi canal y bueno, sin más que decir, hasta la próxima.